Buenos días. Continuando con los foros chat de la línea de investigación institucional, geopolítica y estudios internacionales, hoy disertaremos sobre los conflictos armados y su impacto en los derechos humanos. Quiero agradecer de antemano a la doctora Noelia Alfonso y al doctor Beni Márquez por su cordial investigación. Mi tema se denomina los conflictos armados y la inteligencia artificial. ¿Habrá una amenaza hacia los derechos humanos en la utilización de esta nueva tecnología? Bueno, antes de comenzar, debemos analizar el término guerra. Y en ese sentido, debemos reflexionar si se debe aplicar o corresponde únicamente a la definición clásica de lo que es una lucha armada entre dos naciones o grupo de naciones, o entre bandos de una misma nación. Esto deja fuera del concepto de guerra al terrorismo, ejercido de manera continuada por grupos o individuos en uno o varios territorios, y llevado a cabo por grupos armados contra la población y o el ejército de un país. También dejaría fuera la guerra de carácter revolucionario, ejercida por un sector armado de la población de un país contra su ejército, para derrocar el régimen imperante en el mismo. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y en un inmenso matadero. En el Rey Lear de Shakespeare se había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos, nada más cierto. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos, enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable hasta 10 niños. Cada minuto se gastan 3 millones de dólares en la industria militar, que es una fábrica de la muerte. Y en la actualidad existen 56 conflictos de orden internacional. Las armas exigen guerras y las guerras, por supuesto, exigen armas. Y los 5 países que manejan las Naciones Unidas son los que tienen el derecho a veto y resulta ser también los 5 países más productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de quienes hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que ese exterminio mutuo sea nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Es mi pregunta. Hobbes y Kant teorizan que la paz no es el estado natural del hombre. Para Hobbes el hombre es el lobo por el hombre. Y Kant, a pesar de desear la paz, formulado en su ensayo de 1795 hacia la paz perpetua, manifiesta una serie de propuestas de derecho y orden moral que se hacen accesibles. Y él reconoce que el estado de paz entre hombres que viven juntos no es un estado natural, es más bien un estado de guerra, en el que hostilidades no se han declarado y están en un estado de constante amenaza de que se declaren. Ahora bien, el derecho internacional público rige las relaciones entre los estados y las organizaciones internacionales, y entre las propias organizaciones internacionales. Ayuda a mantener una sociedad internacional viable,
En lo que respecta a los conflictos armados, que es nuestro tema, existe una distinción entre el jus ad bellum y el jus in bello. El jus ad bellum, o el derecho que prohíbe la guerra, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, se prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones entre los estados, salvo en defensa propia o por razones vinculadas con la seguridad colectiva. Por su parte, el jus in bello es el derecho aplicable en tiempo de conflicto armado. El jus in bello no se pronuncia acerca de los motivos del uso de la fuerza. En las últimas décadas, los conflictos armados han arruinado la vida de millones de civiles. En muchos conflictos armados son comunes las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, la inteligencia artificial está revolucionando estos conflictos, tanto en la toma de decisiones estratégicas como en la ejecución de operaciones militares. Sin embargo, también se plantea desafíos éticos y legales, ya que el uso de esta inteligencia artificial en estos conflictos puede generar riesgos de errores algorítmicos, sesgos y falta de transparencia, lo que puede tener consecuencias devastadoras para la población civil. En determinadas circunstancias, algunas de estas violaciones pueden incluso constituir genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, los derechos humanos en la guerra están protegidos por el derecho internacional humanitario y, por supuesto, el derecho internacional de los derechos humanos. Esos cuerpos de normas establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer en un conflicto armado. Ambos comparten el objetivo común de respetar la dignidad y humanidad de todos. Es así como a lo largo de los años la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y más recientemente el Consejo de Derechos Humanos han considerado que en las situaciones de conflicto armado las partes en ese conflicto tienen obligaciones jurídicamente vinculantes en relación con los derechos de las personas afectadas en el conflicto. El derecho internacional de los derechos humanos es un sistema de normas internacionales destinadas a proteger y a promover los derechos humanos de todas las personas. Estos derechos que son inherentes a todos los seres humanos, cualquiera que sea su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen o color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición, están interrelacionados y son interdependientes e indivisibles. A menudo están expresados en el derecho y garantizados por él, en forma de tratados, normas de derecho internacional consuetudinario, principios generales del derecho e instrumentos de derecho incipiente de carácter no vinculante. El derecho internacional humanitario, por su parte, es un conjunto de normas que por razones humanitarias aspiran a limitar a los efectos del conflicto armado, protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y restringe los medios y métodos de combate. Su alcance es, por lo tanto, limitado a las situaciones de conflicto armado. Ahora bien, todas las partes de los conflictos armados, independientemente de que su causa esté o no justificada, tienen la misma obligación de aplicar el derecho internacional humanitario. Esta igualdad entre las partes beligerantes también permiten establecer una distinción fundamental entre un conflicto armado al que se aplica el derecho internacional y un delito. Si bien el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen diferentes raíces históricas y doctrinales, ambos conjuntos normativos comparten el objetivo de proteger a todas las personas y se basan en los principios del respeto a la vida, el bienestar y la dignidad de la persona humana. En cuanto a los conflictos armados, los Estados partes de los convenios de Ginebra de 1949 confiaron al Comité Internacional de la Cruz Roja, mediante los estatutos del Movimiento Internacional
de la Cruz y la Media Luna Roja, trabajar por la comprensión y la difusión del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados y preparar el eventual desarrollo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la inteligencia militar en esta situación? El derecho internacional humanitario lo expresa en su artículo 36. La inteligencia artificial es una disciplina científica que pone en práctica métodos destinados a la construcción de maquinarias inteligentes capaces de actuar con una previsión adecuada en un entorno complejo. Es decir, utilizando modelos entrenados a partir de datos. La inteligencia artificial viene consolidándose como una herramienta determinante en los conflictos armados modernos debido a su capacidad para procesar grandes cantidades de información y tomar decisiones rápidas con mínimos errores. Forma parte activa de los conflictos actuales, como el caso de la guerra de Ucrania o Gaza, donde potencian la capacidad militar, logística y la selección de los blancos. Sin embargo, su avance plantea retos técnicos, legales y éticos. Si analizamos la nueva tecnología en sentido más amplio, podemos afirmar que los conflictos armados actuales ya no se limitan a tierra, mar y aire, sino que se libran en el ciberespacio. Los ciberataques pueden tener repercusiones significativas en la población civil, ya que los sistemas y herramientas digitales de los que depende se degradan, destruyen o interrumpen como parte de una acción militar. Por ejemplo, cuando un hospital se convierte en blanco de un ciberataque, la prestación de asistencia médica a la población civil se ve obstaculizada. Cuando las infraestructuras que suministran el agua o la energía son atacadas en la esfera cibernética, los servicios esenciales se ven interrumpidos y son las personas civiles las que pagan el precio. En total, los ciberataques interrumpen la vida normal de cualquier ciudadano. La tecnología militar y la inteligencia artificial se están desarrollando a una velocidad asombrosa y es preocupante ver que en algunos casos supera la capacidad de la comunidad internacional de acortar marcos rectores y eficaces. La supremacía militar dependerá de la capacidad de los países para integrar y utilizar esa tecnología de la inteligencia artificial y la computación cuántica de sus estrategias. Definitivamente, el que gobierne estos dos aspectos será quien maneje las reglas de la guerra en el futuro. El uso responsable de la inteligencia artificial en conflictos militares y gubernamentales debe priorizar la reducción de daños colaterales y la mejora en la toma de decisiones, de manera que se eviten errores que puedan exacerbar los conflictos o generar consecuencias mortales. Mantener el papel fundamental del ser humano en esas decisiones y el control sobre ellas será esencial para evitar consecuencias impredecibles para los civiles y los combatientes. El ser humano es el que tiene que ser muy cauto y muy delicado a la hora del análisis de la materia prima de la información que se le da a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha recibido mucha atención durante los últimos años, a partir del incremento de los robots como los ChatGPT, pero no ha ocurrido lo mismo con los posibles usos de esa inteligencia artificial en los conflictos armados y, por supuesto, el impacto que ésta tiene en la población civil. Desde nuestra perspectiva, las conversaciones en torno a los usos militares de la inteligencia artificial deben incorporar los principios del derecho internacional humanitario y como se establecen en los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Por su atención, muchísimas gracias. Quedo a vuestra disposición para las interrogantes que puedan surgir al respecto. Muchas gracias.